Buenas tardes, alumnos, me da mucho gusto en mandarles este video y bueno, el día de hoy vamos a continuar con la clase de español. El día de ayer nosotros vimos que era una biblioteca y para recordarlo, pues una biblioteca es un lugar en donde se guardan libros y nos hacían las recomendaciones de que nosotros buscáramos un rincón para establecer nuestra biblioteca. Y el uso de una biblioteca lo hacemos primero para organizar los libros, para cuidarlos y aún para tenerlos a la mano. Cuando nosotros lleguemos, necesitemos buscar información, podemos ir a nuestra biblioteca y encontrar ahí esa información que nosotros estamos necesitando. Y el día de ayer ustedes me mandaron la evidencia de cómo les quedó su biblioteca. Y ustedes la organizaron, algunos pusieron por la manera en cómo los usan, si los usan frecuentemente o casi no los usan. Otros los ordenaron por tamaño, de grande, de mayor a menor. Otros lo que hicieron fue ordenarlos alfabéticamente. Entonces, como podemos ver, hay diferentes maneras de organizar nuestra biblioteca. Hay varias bibliotecas aquí en nuestro país y una de ellas es la José Vasconcelos. Y yo cuando fui a Irlanda también tuve la oportunidad de visitar una. Y es la biblioteca del Colegio Trinity, que se encuentra en Dublín. Entonces, en esta biblioteca igual hay muchos libros que nos sirven para que nosotros podamos obtener información y también para que podamos comprobarla. Entonces, ese es el uso de una biblioteca. Pero también para que nosotros podamos usar una biblioteca es necesario un reglamento. Así como en nuestro salón de clases hay un reglamento, también en las bibliotecas lo hay. Y lo hacen con el propósito de que haya lineamientos para que la gente sepa cómo usar, qué debe hacer y qué no debe hacer dentro de la biblioteca, de qué manera debe de usar los libros. Así como lo hacemos en el salón de que evitamos comer, no jugamos. Entonces también en las bibliotecas hay una serie de reglas. Y aquí lo tenemos, el tema de hoy es, redactamos nuestro reglamento de nuestra biblioteca, la que tú hiciste ayer en la noche. Y primero, ¿qué es un reglamento? Un reglamento es una serie de reglas o normas ordenadas para el funcionamiento de algo. Es decir, estas reglas nos van a servir para que nuestra biblioteca pueda funcionar de una manera ordenada. Y también ordenada se refiere a que va regla 1, 2, 3, 4, 5. Es decir, nosotros debemos establecer una serie numérica. Ahora, para que nosotros podamos redactar nuestro reglamento, es necesario que conozcamos qué son los verbos, porque vamos a manejar unos verbos que se llaman verbos en infinitivo. Primero, ¿qué es el verbo? Los verbos son palabras que nos indican una acción. Por ejemplo, Santiago hace su tarea todos los días. ¿Qué es lo que hace Santiago? Santiago hace su tarea todos los días. ¿Cuál es el verbo en esta oración? Exacto, la palabra hace. Porque es lo que nos está diciendo. ¿Qué es lo que está haciendo Santiago? En este caso dice, Santiago hace. ¿Qué hace? Su tarea. ¿Cuándo? Todos los días. Entonces el verbo es la palabra hace. Pero cuando nosotros redactamos un reglamento, hay una serie de requisitos que debemos cumplir. Y uno de ellos es de que debemos usar verbos en infinitivo. Los verbos en infinitivo son aquellas palabras que indican una acción, pero terminan en ar, ir. Por ejemplo, tengo aquí una oración. Hacer toda la tarea todos los días. ¿Cuál es el verbo? Hacer. Aquí está. ¿Qué vas a hacer? La tarea. ¿Cuándo? Todos los días. Si te das cuenta, termina en Y ahora, ¿para qué me sirven los verbos en infinitivo? Cuando nosotros usamos los verbos en infinitivo, no estamos usando un tiempo en especial. Porque, por ejemplo, yo puedo decir, Santiago hizo la tarea. ¿Cuándo lo hizo? Me está indicando tiempo pasado. Y si yo digo, Santiago hará, estoy diciendo en tiempo futuro. Pero si yo digo hacer, no estoy diciendo si está en pasado, presente o futuro, sino estoy diciendo que lo va a realizar no importando el tiempo, no importando si es pasado, no importando si es presente o si es futuro. Esa regla tú la debes de cumplir. Por ejemplo, hacer la tarea. No te está diciendo cuándo, sino solamente te dice lo que tú vas a realizar en ese momento. Hacer la tarea todos los días. Entonces, el reglamento en una biblioteca nos dice qué cosas debemos hacer siempre.
Entonces, vamos a ver ahorita cómo vamos a ir armando nuestro reglamento. Muy bien, entonces, ahora, bueno, yo ya tengo aquí unas 3 reglas para mi reglamento de mi biblioteca. Así tú le vas a poner como tema, reglamento de mi biblioteca. Y por ejemplo, decía que eran una serie de reglas. Aquí tenemos las reglas, pero dice que tenían que estar ordenadas. Cuando nosotros hacemos un reglamento, es necesario que nosotros vayamos numerándolas. Por ejemplo, regla número 1, regla número 2, y tú lo vas a hacer colocando el número y el punto. Y ya después escribimos la regla. Por ejemplo, yo la primera regla que tengo en mi reglamento es tomar un libro a la vez. ¿Qué me está señalando aquí? Que yo no voy a tomar 2 o 5 libros, sino solamente uno. Entonces, porque a veces lo que hacemos es tomar 2 libros. Pero aquí en mi regla me dice que solamente voy a tomar un libro a la vez. Si te das cuenta, el verbo termina en ar. Quedamos que para nuestro reglamento debemos usar verbos en infinitivo. Y aquí está ar. Los verbos en infinitivo terminan en ar, ir. Ahora, la segunda regla, número 2, dice, cuidaré de los libros. Quiero que observes el verbo. ¿Está en infinitivo? Recuerda que debe de terminar en ar, o ir. Y si te das cuenta, dice cuidaré. Me está hablando cuidaré en futuro y está teniendo un tiempo. Es decir, que lo haré en futuro. Y quedamos que en el reglamento pues no puede haber verbos que señalen algún tiempo. Entonces vamos a corregir este verbo. Entonces, ¿cómo podría quedar cuidaré? Que termine en ar, o ir. Exacto. Quitamos la e y solamente dejamos ar. Y queda nuestra regla número 2, cuidar de los libros. ¿Qué me está diciendo? Que los debo de cuidar. Y no me dice si ahorita o después, no me dice que yo lo debo de cumplir, porque es una regla. Ahora, regla número 3, regresar los libros a su lugar. ¿Está en infinitivo el verbo regresar? Ar, o ir. Exacto, termina en ar. Entonces, si te das cuenta, mis reglas van en verbo en infinitivo. Y si te das cuenta, otra característica de las reglas es que inician con el verbo. Vamos a tratar de utilizar con, por ejemplo, no romper los libros. Vamos a quitarlos la palabra no. ¿Qué palabra podemos ocupar para escribir esa regla? No romper los libros. En vez de decir no, podemos decir evitar romper los libros. Entonces yo ya escribí la regla. Regla número 4, evitar romper los libros. Y si te das cuenta, el verbo está terminando en ar. Es decir, es un verbo en infinitivo, que no tiene tiempo, si va a ser pasado, presente o futuro. Nos está diciendo que nosotros la debemos de hacer siempre. Entonces yo aquí ya tengo mis 4 reglas. Ahora, tú con ayuda de tus papás vas a crear tu reglamento de tu biblioteca. Mínimo, quiero que escriban 5 reglas. Y máximo, pues no hay límite. Si tú quieres hacer 10 reglas, lo puedes hacer. Y estos son algunos ejemplos de cómo se redactan las reglas para un reglamento. En este caso, nosotros hicimos el reglamento para nuestra biblioteca. Entonces, espero que con esta explicación puedan ustedes realizar su reglamento. Y no olviden enviarme su evidencia. Hasta luego.